nosotros seguimos en este día especial donde la salud es la protagonista en los días lunes. Vamos a continuación y siempre nos gusta transitar desde la vereda de lo psicológico para saber de qué manera la psicología puede ayudar muchas veces a enfrentar de mejor manera ciertos trastornos del habla. Y está con nosotros Isabel López, psicóloga nuevamente junto a nosotros para así hablar de este interesante tema también. ¿Cómo estás? Qué gusto, Isabel, que nuevamente te sumas a esta conversación de lunes. Hola, mucho gusto y gracias por de nuevo estar aquí. No, gracias a ti por darte esta oportunidad de nuevamente hablar desde otro ámbito de lo que es la psicología y de qué manera puede ayudar en algunos trastornos del habla. ¿Cómo un psicólogo finalmente puede ayudar a procesos como este? Ya, voy a, como siempre, tratar de hacer ejemplos prácticos. Muy bien. Usualmente, cuando los niños llegan con algún diagnóstico ya hecho, ¿ya? Pero muchas veces, la mayoría de las veces, los papás no tienen claro cuál es el diagnóstico. O sea, como que se les explica, pero no lo entienden bien todas las veces, ¿ya? Entonces hay en ocasiones en que los chiquillos llegan y los papás te dicen, mira, él le cuesta la pronunciación de ciertas letras. La R. La R, la D, ciertas letras que son las que más se repiten. Pero, claro, pasó una evaluación, pero en realidad no tengo muy claro el diagnóstico, ¿ya? Entonces, en ese momento uno empieza a escarbar y empieza a pedir los informes, porque a veces algunos niños vienen de escuelas de lenguaje, y uno se da cuenta que en general lo que más se da es retraso del desarrollo psicomotor o trastorno del lenguaje expresivo, comprensivo o mixto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de esos dos? El expresivo es cuando los chiquillos hablan, pero tienen esta cosa de dificultad de que le cuesta algunas letras. ¿Ya? Ese es un primer diagnóstico. Exacto. El comprensivo es cuando les cuesta comprender lo que uno les está hablando. ¿Ya? Y el mixto es cuando se dan los dos. Entonces, muchas veces tenemos que ir repasando qué diagnóstico le hicieron a los hijos, ¿ya? Otras veces sucede que llegan chiquititos con un posible diagnóstico de TEA, ¿ya? De espectro autista. Y ese posible diagnóstico de espectro autista a veces se confunde con un TEL, que es con un trastorno del lenguaje expresivo. Claro. Porque en el TEA también cuesta la pronunciación de la R, por ejemplo, o la P. Entonces uno tiene que tener muy buen ojo para pedir los informes de los fonoaudiólogos. Y finalmente saber de cuál es el diagnóstico que realmente tiene nuestro hijo. Y saber cómo de qué estamos hablando claro, para empezar a trabajar también en conjunto todas las metas y los objetivos terapéuticos. Otras veces sucede que llegan con el diagnóstico y ellos ya van como con ciertas sesiones avanzadas y se nota mucho, porque los niños tienen menos ansiedad. Cuando está este fenómeno de que me cuesta una R, me cuesta una letra, si el niño es muy rápido mentalmente, claro, colapsan, se frustran mucho, porque es una sensación de yo quiero hablar, tengo mucho conocimiento, pero no puedo decirlo. Claro. Entonces ahí vienen otros síntomas implicados que podría ser ansiedad, angustia, manifiestan más frustración. ¿Cómo es que se realiza el diagnóstico previo, como tú bien dices, recabando datos, diagnósticos? Ustedes como psicólogos, ¿cómo hacen toda esa previa para saber finalmente cuál es el tratamiento adecuado para cada cual? Ya, si llega un niño, primero uno hace una entrevista clínica, ¿ya? Luego se hace la anamnesis, que es como el recabar todos los datos, y uno empieza a encontrar eslabones. Así como, por ejemplo, en historias pasadas, el niño sí estuvo en una escuela de lenguaje. Tiene un hermano con cierto historial, y uno va recabando toda esa información, y al hacer la evaluación, uno dice, ya, ustedes han pasado a lo mejor por terapeuta ocupacional, por fonoaudiólogo, por kinesiólogo. No, la verdad nunca hemos ido. O sea, estamos en la primera etapa, entonces, claro, en caso de que todavía no hayan pasado por los distintos especialistas. Exacto, y cuando eso sucede, uno les pregunta si, o sea, uno les dice que hay que hacer una posible derivación porque hay algo que se está detectando en esta parte fonoaudiológica que es el lenguaje, pero como no es la especialidad de uno, lo que uno hace es derivación, en este caso fonoaudiólogo o en algunos casos también a psicopedagogo. ¿Desde qué edad es propicio comenzar a trabajar ya, por ejemplo, estos trastornos del habla para que sí no puedan generar más problemas a la larga?
en general, el lenguaje en sí empieza su desarrollo a los 18 meses, ¿ya? Pero de una forma muy inconsciente. Los niños van teniendo esta información, pero no necesariamente la replican, ¿ya? Como a los 2 años uno empieza a ver cómo el niño se trata de comunicar. Claro. ¿Ya? Y si el niño trata de comunicarse de una manera muy como de te toma la mano y te lleva y te hace así, es porque no está siendo tan fluido, ¿ya? Pero es bien notorio, o sea, son chiquititos que en realidad no hablan mucho, tampoco miran, tampoco toman en cuenta mucho la palabra de uno, y son más de acción, más de dirigir el diálogo, pero así como, mira lo que yo quiero ver, Claro. mira este monito animado. A través de la práctica y de ciertas señales, por ejemplo, con las manitos. Exacto. Tratan de comunicarse, no poder hacerlo directamente con la voz, ¿no? Con la voz. Con la palabra. Sí. Y después de los 2 años, ya como al inicio de los 3 años, ya se nota esta cosa como de decir palabras sueltas, pero tratar de ir armando frases, ¿ya? Cuando estos años ya uno está evaluando, de repente uno se encuentra con ciertas situaciones que te dan pistas, ¿ya? Ponte tú, y a veces abro la puerta, los recibo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dicen, hola, ¿cómo estás? Después seguimos avanzando. ¿Qué te ha parecido el lugar? ¿Qué te ha parecido el lugar? Claro, como que van replicando. Van copiando. replicando y tú tienes ciertas pistas de, quizás este niño igual está teniendo un tema con la ecolalia, que la ecolalia simple es repetir frases. ¿Qué es la ecolalia? Si pudiésemos también conocer el concepto. Es repetir frases, Ya. tal cual como lo estoy ejemplificando. Es, hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Pero es como procesar lo que el otro me está preguntando para yo ordenarlo, ¿ya? Y está la ecolalia diferida, que tiene que ver con cuando los niños ven monos animados o una película y se aprenden todo el guión. Entonces dicen, mira, aquí Bob Esponja está diciendo que iba a decir. Y ahí es cuando se aprenden todos los diálogos. Y ahí yo paro oreja y digo, por algo le está teniendo ecolalia. A lo mejor le está costando la socialización, a lo mejor está queriendo mucha imitación del lenguaje para ir aprendiendo. Esa es una variable que tiene que empezar a ver el fonoaudiólogo. Siempre hablamos de la familia. Si la familia detecta, pero no hace mucho al respecto, ¿qué tan nocivo puede ser justamente dejar pasar o no involucrarse en problemas como este? No, es notorio. Notoria la merma en temas de lenguaje. Ejemplo, si yo tengo un pequeño que comienza con tartamudez, ¿ya? Y la familia no nota o no lo toma en cuenta en sí, esta tartamudez va a seguir produciéndose y muchos adultos vamos a pensar que las consecuencias de la tartamudez se están implicando, pero no estamos tomando en cuenta el origen, el que lo desarrolla, ¿ya? Entonces a veces estos niños pueden, por ejemplo, sufrir bullying, burlas, mucha frustración por no poder comunicarse, y si la familia ahí no está pendiente y no genera la evaluación y el tratamiento, la tartamudez va a persistir por mucho más tiempo, ya sea un trastorno del lenguaje expresivo, comprensivo, lo que tenga, va a ser como, sin tratar, va a permanecer más, ¿ya? Y va a ser más agudo, probablemente. Sí, tú misma hablas de un tema que a nosotros igual nos parece prioritario tratar, que es lo que puede generar psicológicamente para un niño el tener problemas como este que no sean tratados. Hoy día el bullying, la violencia, todos esos temas que muchas veces los sabemos por terceros, muchas veces ellos van viviendo de manera súper solita. Sí. Entonces, es por eso que hoy día también se nos hace notoria la posibilidad de tener un día destinado a esto, poder tratarlo también desde el área psicológica, ¿no? Sí, es fundamental. O sea, tal como lo expresó la psicopedagoga que vino hace poquito, lo ideal es tener un equipo multidisciplinario, porque puede venir un paciente y a lo mejor ese paciente viene por frustración, por ansiedad alta. Pero si yo evaluando, a medida que voy entrevistando y haciendo la anamnesis, me voy dando cuenta que también hay algún tema del lenguaje que a lo mejor ni siquiera pasa a ser trastorno, sino que hay algo que se puede agarrar para que no se transforme en un trastorno. Claro. Claramente se le expresa a la familia, se le expresan las derivaciones que tenemos que hacer,
y desde ahí puede haber una ayuda en el momento, donde justo el niño está generando su mayor desarrollo de aprendizaje. Entonces sí podemos hacer un cambio. Y si a eso lo juntamos con pedir una reunión para el colegio, pedir una reunión para la escuela de lenguaje y trabajar juntos, uno va y entrevista a los profesores. Porque si uno va de afuera y les dice, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta de que hay una falta de pronunciación. Oh, sí, sabes que a mí también me pasa. Y también me pasa que cuando yo quiero decirle algo, le cuesta parecer la postura a la lengua. Entonces ahí ya podemos complementar las dos observaciones para generar una ayuda. La psicoterapia, esta terapia convencional que tiene como propósito ayudar a los pacientes a cambiar actitudes, etcétera, ¿sirve para este tipo de problemas? Sí, claro que sí. A ver, me voy a ir a ejemplos. Tengo muchos pacientes con trastorno del espectro autista. Hay otros con TEL, ¿ya? Hay otros que son con TEL expresivo y otros comprensivos, como lo mencionaba antes. Claro. Cuando tú quieres comunicarte con alguien y ese alguien tú no sabes si te entiende o no, es muy frustrante y me sube la ansiedad. Entonces, claramente, el lenguaje, el aprendizaje y la emoción van todos relacionados. Por lo tanto, en una sesión terapéutica se va trabajando todos esos fenómenos para ir viendo qué está pasando con esa persona y ir otorgándole objetivos para una mejoría, ¿ya? También tenemos que fijarnos mucho en los factores biológicos. Si es que hay una enfermedad previa, si es que el niño tiene un tema con la deglución, si es que el niño a lo mejor junta mucha saliva y al juntar mucha saliva le cuesta más dónde colocar la lengua. Todas esas cositas tenemos que ir mirándolas. ¿Cómo se van visualizando aquellos objetivos que puedan hacer que los pacientes puedan ir ayudándose, cimentándose o logrando cruzar barreras? ¿Cuáles son aquellos objetivos más comunes que, por ejemplo, se presentan para problemas como este? Lo más común. ¿Qué podría ser lo más común? A ver, lo más común que se da es que luego de que pasó el estallido social y la pandemia, los niños tuvieron como una especie de como de tardanza en la adquisición del aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un niño y estoy formando mi socialización, estoy viendo al otro para comprenderlo, tengo la mascarilla y además estoy aprendiendo en un computador, me afecta muchísimo, porque resulta que en el proceso en que yo estoy aprendiendo me está costando porque no tengo esos elementos. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que después de la pandemia se registró una merma o como un traslado de que el aprendizaje se hizo más tardío en términos de socialización, en términos de lenguaje, de expresión, de comprensión y a la vez del fenómeno de lectoescritura. Porque yo no tengo la opción de ir a clases y presencialmente agarrar el lápiz y empezar a dibujar, empezar a escribir. Entonces muchos chiquillos estaban con las teclas, pero no estaban haciendo con un guía este proceso de lectoescritura. Por lo tanto, estamos en la consulta capturando muchos casos de esa como de atraso, sí, como de vacío que hubo en pandemia, donde no había esa posibilidad de poder ver, por ejemplo, toda esta zona que es tan importante para, obviamente, hablar, entender, comunicarse. Exacto. Es por eso que probablemente el uso de mascarilla afectó y que bueno que hoy día no está esa instancia donde los niños han perdido todo ese proceso justamente con ellas, Sí, ¿no? pero ese mismo proceso ya es otro proceso, porque Claro. el sacarse la mascarilla para muchos niños es impactante, porque De es todas volver maneras. a conocer al otro. De hecho, a mí me pasa, yo abro la puerta, recibo... Y son nuevas personas son otras para ti. personas, y yo tengo 40 años, o sea, yo puedo Claro. procesarlo. Claro. Pero un niño chiquitito que de repente a veces me quedan mirando así como, tú eres la misma, Tú y eres me la tengo que misma, poner la claro. mascarilla. Y decirles, mira, soy Isabel, soy la misma que estábamos jugando. Ah, y te miran un poco desconcertado. Claro. Eso mismo. Como dudoso, ¿no? Exacto. Como, no sé. Eso mismo en los pares más chiquititos es mucho más notorio porque se vuelven a como reconocer. Y un Claro. poco lo que decía la psicopedagoga, siempre en la instancia de aprendizaje tiene que haber una emoción y tiene que haber un contexto de experiencia.
Entonces, en el computador y a través de videollamada y a través de aprendizaje online, estas cosas se estaban perdiendo. Y claro que afecta en el lenguaje, en la emoción, en la socialización de todos los pequeños. ¿Cómo se hace para lograr que este tiempo perdido haya servido o ponernos al día, por ejemplo? Algunos consejos a los propios papás que quizás han evidenciado que sus hijos están probablemente con ese vacío de estos años donde nos perdimos en esa comunicación que es tan importante. Primero, hacer una observación de qué es lo que pide el colegio o el sistema educativo en términos del año. ¿Cuáles son sus objetivos curriculares? ¿Ya? Por ejemplo, si el objetivo curricular de este año es que el niño genere una lectoescritura, yo fijarme si mi niño está en ese rango etario de lo que se espera. ¿Ya? Si yo estoy notando que, por ejemplo, la lectura le está costando mucho, es porque puede haberle afectado la pandemia o puede ser que él haya tenido algo antes. Y ahora me lo está mostrando con este desfase. Claro. ¿Ya? Si este desfase se empieza a dar, inmediatamente hay que pedir una evaluación del área determinada. Pues si hay un impacto en la emocionalidad, a psicólogo; si hay un impacto en el lenguaje, fonoaudiólogo. ¿Qué otras personas son las que conforman un equipo que puede trabajar este desarrollo del habla? Kinesiólogo. Kinesiólogos. ¿Por qué el kinesiólogo? Porque el fonoaudiólogo está en el impacto de el identificar qué letras, posturas, visualización donde el niño está mirando, la intención comunicativa, ¿ya? Pero el kinesiólogo lo que puede aportar es los ejercicios, porque el fono también hace ejercicios, ¿ya? Pero el kine lo que puede ir es como apoyando el generar esta musculatura o el ir apoyando el que, por ejemplo, a veces nosotros tenemos muchos casos donde el fonoaudiólogo, el que pesquisa, hace su intervención, pero va de la mano con el kine que va apoyando también en el desarrollo. Del poder hacer ejercicios, ¿verdad? Exacto. La musculatura, la boca, dónde se instala la lengua, dónde se posiciona. En la parte de escritura, la fuerza prensil, donde yo estoy colocando el lápiz y con qué fuerza yo estoy determinando esa escritura. Hay muchos niños que escriben y escriben con esta parte, o sea, con esta fuerza, ¿ya? Y eso ya, claro, toman y hace que no sea tan fino el trabajo. Exacto. Entonces, tal cual, es la motricidad fina. O sea, exacto. Yo agarro el lápiz, empiezo a hacer aquí y me empiezo a desparramar en el escritorio. Y en cierto punto digo, mamá, es que no quiero escribir más, no quiero hacer nada. Porque no le está resultando, entonces se frustra. Los niños dicen, no me gusta, no quiero. Pero no es que no les guste, es que les está costando y no saben cómo identificar esa emoción. ¿La respiración también forma parte de la herramienta que tenemos que desarrollar? También. Más se nota en la tartamudez, ¿ya? Porque muchas veces es tanta la ansiedad que yo tiendo a quedarme un poco pegado con la letra y me cuesta respirar, claro, y me quedo un poco sin aire, y ahí es trascendental tanto el fonoaudiólogo como el kinesiólogo. Tenemos kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos. Y lo otro que te iba a preguntar también es cómo poder lidiar con la frustración diaria. Con el no me resulta, no me resulta, no me resulta. Ahí lo fundamental somos nosotros los adultos. Porque si yo estoy en la casa y digo ya, vamos a preparar la once, pero no tengo pan. Ah, ¿por qué no tengo pan? Pucha, la cuestión, ¿no? Y me enojo. El niño va a ver exactamente lo mismo. Yo me frustro, me enojo, no resuelvo, quedo ahí, entonces yo me manifiesto de la misma forma. Solo que con llanto, una rabia inmensa, una pataleta gigante, porque no sé cómo contenerme. Entonces, ahí lo trascendental es lo que nosotros estamos enseñando a través de la conducta. ¿Yo puedo frustrarme? Sí, me frustro, hay algo que no me resulta. Lo expreso. ¿Sabes qué? No me resultó, no tengo pan, no alcancé a comprar. Pero veamos qué podemos hacer. Pues a lo mejor tengo galletitas por algún lado, a lo mejor puedo pedirle a algún familiar que viva cerca alguna otra cosita. Es como yo resuelvo. Y el niño va a ir viendo... Lo mismo. Exactamente lo mismo. Va copiando la conducta. Todos lo copian. Entonces, ahí nosotros no nos vamos tanto a la expresión del niño. Nos vamos a cómo estamos expresando nosotros los adultos, que somos sus modelos conductuales. Sí, por eso es que es tan importante cuidar nuestras conductas. Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestro accionar, porque finalmente
todo eso se va a replicar en nuestras generaciones, en nuestros hijos, etcétera, ¿no? Sí, todo pasa de generación en generación. De hecho, nosotros en el tipo de terapia que hacemos se llama transgeneracional, porque vamos viendo qué situaciones se repiten de generación en generación, desde abuelos, papás, hasta la generación. ¿Cómo se genera ese estudio? Se van haciendo... Recabando datos, sí, información, preguntando. Preguntando, se van haciendo varias entrevistas y uno arma el genograma. Y hay técnicas de genograma que se hacen en consulta, donde uno va trabajando las historias que se repiten, y ahí uno se va dando cuenta evidentemente de que uno trae cosas de abuelos, papás, y que uno va replicando, y a veces uno pelea con eso y dice, no lo voy a hacer más, Claro. pero lo sigue haciendo. Pero claro, casi innato. Exacto. Entonces ahí es el poder que tenemos nosotros de decidir, ya, hasta dónde yo voy a repetir esta historia. A lo mejor no estoy enseñando de una buena forma el cómo me frustro, el cómo lidio con esta ansiedad. Y a lo mejor nunca me enseñaron a hacerlo. Y no tengo esas herramientas porque a lo mejor mi familia tampoco se dialogaba acerca de esto. Pero ¿cuál es la decisión mía para decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar esta historia y no repetir lo que ya vengo trayendo. ¿Qué te parece también, Isabel, el ir analizando los avances que día a día van teniendo también los pacientes con respecto a este tema, ¿no? de los trastornos del habla? ¿Cómo los ves? ¿Cómo de un mes para otro van evolucionando, se van sintiendo mejor? Para así también hoy día decirle a la gente que sí se puede, o sea, motivarlos a que a través de tratamientos se puede salir adelante de la mejor manera. Sí se puede. Se puede cuando también hay una responsabilidad mutua. Nosotros como equipo de ir evaluando y haciendo seguimiento, también comprometernos con ir trabajando con el colegio, el liceo, la escuela, y también la familia ir comprometiéndose con ir haciendo pequeñas tareas, estrategias. Y desde ahí hay un repunte mucho más rápido. ¿Algunas tareas prácticas que se realizan, por ejemplo? Por ejemplo, de repente los niños no saben cómo indicar algo porque les cuesta la parte expresiva, ¿ya? Entonces a veces en la casa nosotros tenemos lleno de imágenes las cosas. Ejemplo, Franco quiere tomar leche, ¿ya? Pero él no sabe cómo pedir esa leche. Entonces ponemos muchas imágenes en el refrigerador y él tiene que ir viendo leche. Eso es lo que quiero, ¿ya? Entonces se van dando varias estrategias que van de la mano entre el fonoaudiólogo, el kine y yo como psicóloga, o entre los tres. Lo mejor es colocarse de acuerdo para ver qué estrategias juntos vamos a hacer, ¿ya? O sea, a veces, por ejemplo, en la casa hay puros carteles, está todo pegado, está así, saluda, di hola. Claro. Y eso genera que el niño se vaya acostumbrando a la imagen y vaya haciéndose amigo de estas palabras. Porque por repetición va a ir viendo leche, una L, y va a ir viendo una y otra vez como haciendo asociaciones. Por ejemplo, hay algunos niños que dicen, veo un cartel naranjo con amarillo, ya sé que es de Siempre Juntos, porque es por los colores. Claro. Entonces tratamos de hacer asociaciones. Puede ser el psicólogo, en este caso, por ejemplo, psicóloga, el primer puente hacia ir encontrando ciertos tratamientos. O sea, si llegan muchos papás hoy día que nos están viendo y que tienen a los niños con estos trastornos, estos problemas, pueden comunicarse primero contigo y tú ir derivando, ¿cierto? Sí, sí. Porque muchas veces uno no sabe cuál camino comenzar. Entonces es bueno que quizás tú nos puedas orientar en esa vereda. Usualmente sucede que piden hora psicólogo por todo lo que te he manifestado, que tiene que ver con síntomas de ansiedad, con angustia, con frustración muy alta, con un sentido de autoestima que se ve un poco mermado porque no me está resultando lo que yo quiero. Pero también sucede que muchas veces los papás, al inscribir en los jardines, llegan a una escuela de lenguaje porque alguien les recomendó. Claro. Y en las escuelas de lenguaje siempre hay un fonoaudiólogo. Entonces ese fonoaudiólogo hace una evaluación y detecta lo que está pasando, y ese fonoaudiólogo es clave porque muchas veces es el que insta a decir ya, busquemos una asesoría en la parte más emotiva relacional. Isabel, es de verdad un gusto esta conversación. Nos acerca de una manera tranquila, una manera metódica y muy en la práctica a reconocer que este es un problema que sí se puede solucionar. Sí. ¿Cierto? Así que ojalá tenerte en una nueva instancia. Gracias. Para reconocer temas tan interesantes si de psicología se trata.
Muchas gracias, y es una apertura también para hablar de temas que se repiten constantemente, como los trastornos del lenguaje, la tartamudez, el espectro autista, que también me faltó dar una pequeña arista que tiene que ver con la especialización dentro de la fonoaudiología, que estamos muy escasos, y hacer una invitación también para los fonoaudiólogos que se quieran especializar en esa área. Una buena invitación entonces también. Una increíble semana por delante y te estaremos esperando en una Gracias. nueva oportunidad, Isabel.